recibido toda clase de don. O sea, hemos recibido un sinnúmero de dones que fueron dados, dones del Espíritu. Dice que el Señor Jesucristo repartió dones a la iglesia como Él quiso. Ahora, estos dones fueron dados con el propósito, amén, para ser usados para ministrar al cuerpo de Cristo, para edificar, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y estos dones fueron dados no porque yo me lo merecía, no porque yo lo pedí, no, fueron dadas conforme, según Cristo quiso darlos, y fue por la gracia de Dios. O sea, fue un don, fueron dones no merecidos, ninguno lo merecíamos, eso fue por la gracia de Dios. Ahora mire el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros somos llamados, y no solo los ministros, pero bueno, los ministros sobre los predicadores, hay una gran responsabilidad de que somos llamados a predicar, a enseñar conforme a la palabra de Dios. Pero todos en sí, todos en el cuerpo de Cristo somos llamados a ministrar, a hablar los unos a los otros. Allá nos dice que no os embriaguéis con vino, también nos dice Pablo, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, ¿no, verdad? Con himnos y cánticos espirituales. Vemos que toda la iglesia está llamada a hablar los unos a los otros, a ministrarnos la palabra de Dios, a hablarnos la palabra de Dios. Pero los ministros debemos de ser conscientes de esta gran responsabilidad. Hoy en día se usan mucho las ilustraciones, los cuentecitos, las historias. Yo fui allá, yo fui a tal lado, yo fui a este otro lado y hice esto y aquel se cayó de una mata, y ponen a la iglesia a reír, y todo es muy rico y todo es muy bonito, y la iglesia se ríe, se sonríe y se van sonrientes para la casa. Pero ¿hay edificación espiritual? Bueno, solo Dios sabe, porque la palabra nos dice que solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Es como en la radio. Nosotros aquí en la radio este tiempo es corto. La media hora que estamos aquí quisiéramos tener mucho más tiempo, ¿no es verdad, pastor? Pero se nos va rápido. Cada vez que terminamos un programa, ¡wow!, se fue la hora. Entonces uno tiene que ser cuidadoso de hablar conforme a la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios y enseñar lo que Dios dice. Lo que yo diga, lo que yo crea no tiene valor. Lo único que tiene valor es la palabra de Dios. Y lo único que puede resucitar a un muerto es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, cuando la oye aquel que está muerto espiritualmente, aquella persona que no tiene todavía la vida de Cristo, es esa palabra de Dios la que puede venir y traerle la vida de Dios a esa persona. Porque la palabra de Dios es la que nos presenta, es la que viene y le da vida a la persona. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos la gran responsabilidad que tenemos. Si una persona tiene la Biblia, tiene una gran ventaja y un gran privilegio y una gran responsabilidad. Tener una Biblia es una enorme responsabilidad. Si poseemos la verdad, entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo con la verdad que poseemos. ¿Cuántas Biblias hay en los hogares de América que nunca son abiertas y nunca son leídas? A los judíos que fue confiada la palabra de Dios, y ellos eran responsables de obedecer y creer la revelación escrita que tenían. ¿Fueron fieles en su encargo o no? Según Romanos 3:3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora, ¿por qué eran incrédulos? La razón que eran incrédulos era porque no prestaban atención a la palabra de Dios. Es de gran significancia que nosotros podamos prestarle atención a todo lo que Dios habla en su palabra. Los judíos estaban aparentemente acusando a Dios de ser infiel. Señor, tú nos has dado tu palabra y tú nos has dado muchas promesas como nación. ¿Por qué ahora eres infiel con nosotros? Ellos estaban acusando a Dios de ser infiel. Dios
nos ha escogido y ahora Él nos está condenando, decían ellos. Pero en el versículo 3, Pablo muestra quién es realmente infiel. Es la persona. Ellos, el pueblo hebreo, no habían prestado atención a lo que Dios había dicho en su palabra. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. ¿La infidelidad del hombre anulará la fidelidad de Dios? No. Dios le dio su palabra y ellos fueron los infieles. Dios no falló. La Biblia no falla. Ellos fueron los que fallaron. Puedes echar perlas delante de los cerdos y ellos pueden pisotearlas en el barro. Pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo perlas. Del mismo modo, los judíos pueden pisotear la palabra de Dios, pero eso no cambia la palabra de Dios. Y eso no altera sus promesas y no afecta su fidelidad, como nos dice Pablo en 2 de Timoteo 2:13. En Romanos 3:4 continúa diciéndonos: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. O sea, la pregunta suscrita en Romanos 3:3 es contestada con un rotundo: de ninguna manera. Pablo usa frecuentemente esta expresión en Romanos. Por ejemplo, Romanos 3:31, Romanos 6:2, 6:15, 7:7. Es una negación terminante que significa por ningún motivo o perezca ese pensamiento. Debemos notar también que en el versículo 3 dice algunos, no todos. No todos los judíos eran incrédulos. Había muchos como Pablo, Pedro, Santiago, que creían las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Pero había muchos otros que no creían. La mayoría de los judíos no creyeron en Cristo como en su Mesías. Sí, vamos a ver la iglesia, pastor, ¿no? En Jerusalén era compuesta de judíos. Eran compuestas de los judíos. O sea, hubieron un grupo que creyeron efectivamente, pero como nos dice la palabra, la mayor parte no creyeron. Exacto. No creyeron. Vemos que los hombres, Pablo dice en el 3:4, que los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios un mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel. Aunque todos los hombres sobre la faz de la tierra creyeran en la teoría de la evolución, esto no la haría verdadera. Dios y su palabra, especialmente Génesis 1:2, son verdad y todo hombre sería un mentiroso. En este versículo Pablo cita del Salmo 51:4, la gran oración de confesión de David que siguió a su pecado de adulterio, para que sea justificado en tus palabras. Señor, todo lo que tú dices Amén. Es recto. Solamente cuando conocemos al Dios de la palabra le podemos decir amén a la palabra Amén. De Dios. Dios, todo lo que nos habla en su palabra es verdad. En el Salmo, en el Salmo 89, en el Salmo 119, 89 dice que Dios ha establecido su palabra en los cielos. Nosotros tenemos que tomar esa palabra y establecerla en nuestros corazones para que vivamos por toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Pablo continúa diciendo, para que sea justificado en tus palabras. Señor, todo lo que tú dices es recto y venzas, o sea, sea victorioso. Señor, tú siempre eres el triunfador y el vencedor. Tú siempre tienes la razón y tú siempre ganas Amén. Todos los casos. ¿Qué es el hombre? Dice David. ¿Qué es el hombre? Para que tú tengas memoria de él. ¿Qué somos nosotros para tercar con el soberano, con el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas? Nosotros somos polvo y tenemos que doblegarnos y reconocer la grandeza de Dios y darle gloria a él en todas las cosas. Pablo fue muy sabio al citar estas palabras de la oración de confesión de David. Difícilmente había alguien a quien los judíos estimaran más que a David, el piadoso rey de Israel, que escribió muchos de los salmos. Pablo les estaba recordando que aún David fue infiel. Hasta David fue un adúltero y un asesino. Él cometió adulterio con Betsabé y fue el causante de la muerte de su marido en el campo de batalla. David estaba diciendo en su oración, Señor,
tú tienes la razón y yo estoy mal. David sabía que era culpable y que necesitaba la misericordia de Dios. Si David era culpable y estaba reprobado, este hecho condenaría a todo judío. ¿Qué judío osaría decir que era mejor que David? En realidad, ninguno. Miramos entonces el 3:5. Amén. Dice Romanos 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? Los judíos no solo estaban acusando a Dios de ser infiel, versículo 3, sino aquí en el versículo 5 vemos que también estaban acusando a Dios de ser injusto. Señor, eres injusto al juzgarnos. La gente de hoy dice tales cosas, hace en sí resaltar, trae a la luz magnífica, da castigo, retribuye. Pablo contesta nuevamente su propia pregunta: de ninguna manera. Dios no lo permita. Sigamos la lógica y el razonamiento. La injusticia del hombre nos ayuda a apreciar mejor la justicia de Dios. La justicia de Dios se ve más claramente por contraste. Si piensas que tu automóvil no está muy limpio, colócalo al lado de un automóvil sucio. Si crees no tener muy buena salud, pasa un tiempo en un hospital. Si crees no ser muy pecador, echa un vistazo a la santidad de Dios, como lo hizo Isaías en Isaías 6, del 1 al 5. La justicia divina resplandece con mayor brillo ante el negro telón de la injusticia del hombre. La fidelidad de Dios es más radiante ante el oscuro trasfondo de la infidelidad. Amén. Entonces vemos que en sí el hombre no puede, bajo ninguna circunstancia, juzgar a Dios, ni puede llamar a Dios injusto ni infiel, porque Dios es un Dios fiel. Amén. Dios es un Dios justo. Aquí los únicos que somos injustos, que somos infieles, somos nosotros. Aún la palabra dice que Dios, aun cuando nosotros somos infiel, Él permanece fiel. Amén. Así que esto nos debe dar la seguridad que a ese Dios que nosotros servimos y adoramos es un Dios perfecto en toda la esencia de la palabra. Amén. Amén. Por lo tal, Él merece todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Le damos gracias una vez más en esta noche y hayamos llegado al fin de esta programación una vez más. Estaremos aquí de nuevo este miércoles a las 9 y luego el viernes juntamente a vosotros. Esperamos que esta palabra encuentre cabida en vuestros corazones y que la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros. Bendecidos. Amén. Hasta aquí el programa La Gracia y la Verdad.